Buenas tardes. Hemos tenido la oportunidad de escuchar en la primera parte de esta jornada a Marta, a Gregorio, a Cristóbal y a Conchi, de la Fundación Cataluña La Pedrera, de la Fundación Manantial Íntegra, de la Fundación La Falleda y de Trébore Jardinería. Creo que unos y otras nos han dejado pues unas cuantas nociones de cuál es su posición con respecto a la realidad que tienen que ir gestionando, y creo que podemos ir apuntando algunas de las cosas que han ido remarcando, pero podemos añadir también otras. Porque yo tengo claro que en la medida de lo posible en este tipo de debate tenemos que ajustarnos al título de la jornada. Y el título de la jornada es Empresa y Discapacidad. Aparte de que durante este tiempo en el que yo ya les he pedido que no se pongan todos de acuerdo en todo, sino que también discrepen, porque de eso se trata, ¿no?, de un debate, pero que podamos pues conocer desde el otro lado un poco cuáles son las dificultades, cuáles son los aciertos, los éxitos y cómo lo van haciendo en el día a día, ¿no?, para conseguir pues eso, que sea una realidad la empresa y la discapacidad. Bueno, después del tipo de debate, si les parece bien, no hay ningún inconveniente en que ustedes puedan formular algún tipo de pregunta, comentario, puntualización, siempre dentro de un tiempo, ¿vale?, razonable, porque ellos seguramente que tienen muchas cosas interesantes que decir. Lo fundamental es ser ético y realista. Ético y realista. Es una máxima, creo que llena de contenido, de la máxima responsable de la Fundación Paideia Galicia, Sandra Ortega, con la que, hablando el otro día con ella y con Héctor también, pues me quedó un poco como en la memoria, ¿no? Ético y realista. ¿Y hasta qué punto se puede ser ético y realista en el mundo de la discapacidad y en el mundo de la empresa, con visión de empresa, para ser productivo, para ser competitivo? Que es al fin y al cabo un poco lo que cada uno de nuestros ponentes nos han contado en la primera parte de la jornada. Así que, Gregorio, Marta, Cristóbal y Conchi, acérquense al micro. Esta es una lucha continua con el tema del micro para que les puedan escuchar bien todos ustedes. Bueno, pues entonces, partiendo de esa máxima, hay que ser ético y realista. La primera pregunta que lanzo para el debate es, en el mundo de la empresa, con personas con algún tipo de discapacidad, ¿cómo se puede conseguir ser ético y realista con esa visión de empresa para poder ser competitivo? ¿Quién abre el debate? Señorita. Muy bien, Cristóbal Colón. Porque no me lo imaginaba. Adelante. Muy bien. Es que lo que no es realista es no ser ético. Una buena frase. También. Es lo más irrealista del mundo, ¿no? Y si no, que se lo pregunten a lo de la Volkswagen, ¿no? Es decir, pienso que precisamente, si uno quiere ser realista, tiene que ser ético, ¿eh? Porque la realidad es inmisericordia, se impone, ¿eh? Y la realidad, la verdad, la belleza son manifestaciones permanentes que uno no puede transgredir mucho tiempo, ¿eh? Lo puedes transgredir, pero luego es como cuando escupes al aire, ¿no? Te acaba cayendo encima, ¿no? Entonces, el problema de las empresas con personas con capacidades diferentes simplemente es que tenemos que competir en un mercado que a veces no es ético, pero en todo caso sí que siempre es muy competitivo, ¿no? Entonces, el problema de generar estructuras empresariales que se tengan que ganar un puesto realista en el mercado con unas leyes complejas, que son las leyes del mercado, entonces cuando no tienes dinero para invertir, es decir, todo eso, pues de alguna manera que complica más las cosas, pero la salida, y acabo, no es no ser ético. Vale, vamos a dejarlo de las complicaciones y dificultades para la siguiente ronda. A ver, Gregorio y Marta y Conchi, sobre este particular. Va. Ética con relación a la capacidad de las personas que llamamos discapacitantes
es imposible, si no, no podríamos estar aquí. ¿Por qué? Porque lo que conjugamos es con proyectos vitales de las personas. Nos centramos en las personas para crear unas organizaciones que puedan desarrollar sus proyectos vitales a través de sus capacidades. Si no lo hacemos con fórmulas de ética, no podríamos funcionar. No podríamos funcionar. Ni tampoco funcionaríamos en el mercado. Nosotros somos competitivos. Lo demostramos a través de nuestros profesionales, de nuestros trabajadores, con sus capacidades para poder competir en un mundo que es empresarial. Que el mundo empresarial, algunas empresas sean éticas o no, no es culpa nuestra. Lo que sí es cierto es que nosotros trabajamos con las personas, por las personas y para las personas. Y a raíz de ahí desarrollamos todas unas organizaciones para que se puedan fomentar el trabajo y la salida profesional de ellas y la viabilidad de nuestras empresas. Y nos metemos en el mercado de la forma más transparente, absolutamente transparente. Porque hay algo fundamental. Si nosotros engañamos, estamos engañando a unas personas que han puesto absolutamente todo en nosotros, han confiado en nosotros. Tened en cuenta que muchas veces esas personas son las primeras veces que acceden a un mercado de trabajo. Como nosotros les engañemos, a quien le estamos engañando es a ellos y se puede destruir absolutamente su vida. Y esto que parece como algo muy grandilocuente, no, es absolutamente cierto. Entonces, ellos se ponen a nuestra disposición, se motivan para poder realizar ese trabajo y que esa empresa salga, y nosotros tenemos que ser absolutamente transparentes y absolutamente honestos con relación a ellos, ¿no? Marta, ¿algo más sobre este particular? Bueno, igual que han dicho en la mesa, ¿no? Éticos siempre, pero si la pregunta va un poco dirigida a las empresas sociales, siempre tienen un equilibrio muy complicado entre cuándo priorizar más impacto social y cuándo priorizar rentabilidad económica. El equipo ya es mixto porque tienes personas muy focalizadas a la parte empresarial, con experiencia empresarial, y otros que hacen más acompañamiento a las personas. Y ese equilibrio ha de existir y siempre generará tensión. Y si no existe es que la empresa no funciona bien. Entonces, esto de decir, no, yo me decanto por lo social, yo por lo empresarial, no. Hay que mantener ese pulso. Y yo el ingrediente que a veces pienso que ayuda a aguantarlo es que el cómo toda la empresa avance, el cómo tú ejecutas esa empresa, tiene que tener, independientemente si estás priorizando la parte social o la parte económica, pero tienes que buscar la excelencia en el cómo implementas esto a todos los niveles, que también lo hace la empresa normalizada, ¿no? Por ejemplo, pues en la cooperativa, ¿no? Si la intermediación del producto de los socios es excelente, impecable, que muchas veces recae también en manos de gente profesional, pues repercutiremos en una rentabilidad mayor a los socios y contribuiremos a ese equilibrio entre la parte social y la económica, pues vaya encontrando su sitio, ¿no? O sea, yo creo que para buscar un buen equilibrio, excelencia en la ejecución empresarial en general, pero que esa tensión ha de estar ahí. Gregorio, usted decía con la palabra que no, es que no está de acuerdo. No, lo que estoy diciendo es que el no ser competitivo y el ser empresa no quiere decir que no seas ético. Es decir, yo creo que el equilibrio tiene que mantenerse, ¿no? Pero es que es propio, si no no podríamos ser unidades productivas. Entonces, ese equilibrio tiene que estar, tiene que existir, pero el que se puede decantar a favor de uno u otro no quiere decir que no seamos éticos. Eso es otra cuestión. Lo que estaríamos en hacia dónde va, es decir, si vamos hacia un ánimo de lucro, si vamos hacia eso es otro, yo creo que es otro debate, ¿no? Pero eso es a lo que me refería. Bueno, si estamos en un mundo de crisis desde hace unos cuantos años y la empresa, entre comillas, normalizada, atraviesa también serias dificultades para hacerse un hueco en el mercado laboral y, si lo tiene, mantenerse en el mismo, me pregunto, las empresas con personal con capacidad diferente, como muy bien dice Cristóbal Colón, supongo que tiene que ser un mundo. Y si partimos de la base que tenemos que quedar que esas empresas tienen que realizar un producto excelente, en fin, cómo lo consiguen y cómo lo llevan día a día.
Aquí tiene que haber, digamos, más elementos que sumen a favor para que esto sea una realidad y de verdad que esa palabra o ese término de integración e inserción laboral, social y laboral deje de ser muchas veces papel mojado. Conchi. Bueno, a ver, yo diría que en la pelea, ¿no?, por buscarte el hueco en el mercado, por facturación, por esto que preguntas, yo creo que exactamente igual que cualquier empresa, ¿vale? Yo, en nuestro día a Pero día... se puede ser como cualquier empresa. Sí, teniendo... A ver, yo creo que a nivel búsqueda de cliente, ¿no?, que era un poco por donde iba la pregunta, yo creo que se puede ser igual que cualquier empresa. Efectivamente, como dice Marta, o sea, estando muy seguros de que te avala esa calidad, esa excelencia, ese saber hacer, ¿no? Y eso yo creo que lleva un tiempo, que, bueno, pues es cierto, hay que hacer un recorrido, pero yo creo que en cualquier empresa también para demostrar que es capaz hace falta un recorrido, ¿no? Yo diría que en cuanto a búsqueda de cliente, yo lo pongo de igual a igual. Me he perdido. Me he perdido porque ¿cómo era un poco la...? Sí, quiero decir que si las dificultades son mucho mayores desde una empresa que cuenta en su plantilla con personas con alguna capacidad diferente o con discapacidad a la hora de poder tener un hueco en el mercado laboral, un mercado laboral competitivo, como es el que es, y en una situación de crisis. Bueno, a ver, yo creo que depende del cliente al que te dirijas también y del producto que vendas, ¿no? Pero yo lo apuntaba antes. A ver, tú entras en un cliente como puede ser un Repsol, ¿vale? Y apelando a la RSC de la empresa, pues es mucho más sencillo a lo mejor que yo entre a ofertar mi servicio que otra empresa de jardinería al uso, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí, bueno, pues tenemos un campo que otras empresas no tienen, ¿no? Una ventaja. Una ventaja, ¿vale? Si yo me dirijo a un cliente particular, pues quizás no sea una ventaja. Entonces, también la parte comercial tiene que navegar ahí, saber utilizar un poco esas armas, depende del cliente que tengas delante, el interlocutor que tengas, adaptar un poco tu discurso comercial, ¿no? Pero yo creo que cualquier empresa, o sea, yo creo que eso lo hace... Sí, pero la pregunta que te hace ella tiene muy mala leche. Es decir, Ábreme los ojos, a ver. No, es decir, vamos a ver, lo que es evidente es que nuestros trabajadores, por mucho que utilicemos fórmulas creativas para hablar de capacidades diferentes, lo que es evidente es que esas capacidades diferentes no son las mismas que las capacidades de una empresa que está en el IBEX. ¿De acuerdo? Por lo cual es evidente. Por eso hay una figura que se llama Centro Especial de Empleo, que se supone que la sociedad, a través de la administración, tiene que generar unas condiciones de ventajas a estas empresas, y aquí entraríamos en la discusión de centros especiales con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. Cuando yo digo que en la Faseda hemos resuelto el problema de todas las personas de la comarca, significa que nosotros no hacemos selección de personal, cogemos a todos, a los que están cerca de... Pues claro, te dan un certificado de discapacidad, hay gente que está muy cerca del límite y otros que están muy lejos, ¿no? Bueno, pues en todo caso, la pregunta tuya es, ¿cómo una empresa que evidentemente tiene un colectivo de personas que a la hora de ponerlos a competir no son las mismas que una empresa del IBEX, ¿cómo compites en un mercado que es el mismo para todos? Esa es la pregunta tuya. Pues la pregunta es que debería de haber una administración que regulara y que concediera las ayudas que necesitan estas empresas para que sean compensadas para que puedan competir en mejores condiciones en el mercado. Eso ha sido durante muchos años. Te estoy hablando del año 85 cuando se pone en marcha la LISMI, pero desde el año 85 hasta el 2011 se mantuvieron las ayudas iguales, es decir, antes eran 2 millones de pesetas y ahora eran 12.000 euros, o sea que lo mismo durante 30 años y a partir del 2011 cero pelotero. Con lo cual, oiga, vamos como el cangrejo para atrás y vosotros de cangrejo sabéis bastante, yo no, pero No, el americano. Una cuestión, hablando del tema de... supongo que se habrán dado cuenta, igual que yo, que cuando Cristóbal Colón planteó y expuso su idea de la empresa y de la fundación que dirige, dijo que no necesitaba hacer publicidad de los yogures. Yogures que me han dicho que, bueno, que se comen prácticamente todos los catalanes y no todos. Entonces, hablando del tema de publicidad, marketing, marca,
Vamos a dar el paso, y yo lo pongo también sobre la mesa, si es necesario que las empresas del tercer sector vendan su producto, lo hagan valer, en las etiquetas aparezca que está fabricado, realizado, o ese servicio o ese producto por personas con capacidad diferente, o hay que obviarlo por el hecho de entrar en esa dinámica de ser competitivos con el resto de empresas normalizadas. ¿Me entienden? ¿Me siguen? Sí. Bien, vale. Gregorio, o Marta, adelante, venga. ¿Marca sí o marca no? Vale. Pero, bueno, aquí para mí es independientemente. Yo lo veo independiente del tema ético si lo haces bien, ¿no? Lo planteas así. Sí. Porque una cosa es utilizarlo de manera peyorativa para el usuario y tal, pero si lo utilizas de manera constructiva, partir de la base constructiva. Ah, vale, perfecto. Digo yo. Sí, a mí me parece bien. Vale. No, bueno, ese es un tema, no sé por qué lo he cogido yo, porque era más para la aclaración, sin resolver. Es un tema para mí sin resolver, realmente, ¿eh? Porque... y hay pocas experiencias. Por ejemplo, la de la Falleda es... A ver, Cristóbal, tú me corriges, ¿no? Pero vosotros no hicisteis marketing proactivo como hacen las otras empresas, pero cuando la gente vio que no utilizabas a los usuarios para hacer marketing, pero estaban allí, fue un argumento muy importante de fidelización de marca. ¿Es así? Tú lo explicas mejor, ¿no? ¿Puedo hablar? Vamos a ver, es decir, la pregunta que tú dices me parece una pregunta también muy interesante, pero no tiene una respuesta. Es decir, depende, como lo hacéis los gallegos, depende. Es decir, depende. Entonces, depende de cada caso. Es decir, si yo me pongo a vender yogures y digo, oiga, señora, cómpreme usted los yogures para sus hijos que los hacen los enfermos mentales de la Garrocha. Potente. Es decir, es un argumento, vamos, de una campaña de marketing, oiga, no tiene ningún sentido, ¿no? Con lo cual, en el caso nuestro, ¿por qué nosotros decidimos no hacer marketing social? Por dos razones. Una es esta y la otra es mucho más ideológica, pero la primera era esta. Decir, oiga, nosotros vamos a vender más yogures diciendo que los yogures que le tienes que dar a tu niño los hacen los enfermos mentales de la Garrocha. A mí me parecía un argumento de venta poco creíble. Lo que quiero decir con esto es que no es lo mismo decirle a ti que para tus niños les compres yogures nuestros hechos por enfermos mentales que ir a los de la Repsol a decirle que tienes una empresa con enfermos mentales y le vas a hacer el jardín. Que en el último, diga, bueno, y si me matan el césped, pues lo tendré que plantar de nuevo. Es decir, que me explico, con lo cual depende desde el punto de vista comercial, que evidentemente siempre desde el planteamiento ético. Siempre, ¿no? sí, vale. Porque si no, hemos dicho que es poco realista no ser ético. Con lo cual, depende. En nuestro caso, sí que es cierto que de la misma manera que yo aquí digo que nosotros nunca hablamos de discapacitados, sino que personas con capacidades diferentes, es decir, una de las cosas que nosotros queremos que todos los que trabajemos allí pensemos de nosotros, a mí me cuesta trabajo cada día que me levanto, es pensar que soy capaz de hacer cosas bien hechas, ¿no? Pero nuestro mensaje a la gente que trabaja allá es que nosotros somos gente muy capaz. Con lo cual, si yo dentro estoy diciendo esto, no me parecía muy ético salir afuera y decir, oiga, cómpreme usted este yogur que lo hacemos gente poco capaz. Pero repito, la primera decisión era que no había ni que planteárselo. O sea, déjame dos puntualizaciones. Una, déjame simplemente apuntar la anterior. ¿Cómo hemos sobrevivido? Adaptándonos. Unas empresas, organizaciones, nos tenemos que adaptar. Y tenemos que saber sacar el máximo provecho de la capacidad, como ocurre en todo tipo de empresas. Si no, no existiríamos, no estaríamos aquí. Eso por un lado. El marketing. Eso es el gran debate, yo creo, de todas las organizaciones. ¿Cuándo sí, cuándo no? Y es cuando también tienes tú una misión por detrás, porque tienes que romper estigmas y te tienes que enfrentar y decir, bueno, vamos a ver que nosotros somos capaces de hacerlo y que somos muy capaces y que somos profesionales. Yo creo que aquí uno de mis empeños es hablar de profesionales, de trabajadores, es decir, desde el punto de vista de la empresa, ¿de acuerdo? Y lo está compuesto por personas que son trabajadores, con problemas de salud mental, pero trabajadores y cualificados. Bien, pues ¿cuándo lo utilizas? Pues depende, efectivamente. Porque cuando a mí me llama una gran empresa,
es porque me está llamando porque quiere hacer frente a su cumplimiento de la Ley General de Discapacidad y yo tengo un valor añadido muy importante, que le puedo hacer el cumplimiento de esa Ley General de Discapacidad. Depende, pues también, nosotros tenemos un kiosco y lo que queremos es integrarlo en la comunidad. Son 8 trabajadores, personas con trastorno mental, y no podemos etiquetarlos, porque entonces estaríamos creándonos nuestro propio estigma, sino que su labor profesional va a demostrar que lo pueden hacer. Tenemos en la carta Fundación Manantial, pero no queremos decir que son trabajadores y demás, como lo puedes decir. Entonces, el marketing depende de cómo nos podemos mover, porque lo que hay una cosa clara es que nosotros no podemos dar compasión, porque muchas veces se entiende que si nosotros decimos, oyes, verás que lo estaban haciendo tal, es que estamos vendiendo compasión. Nunca. Nunca. Siempre profesionalidad. ¿Es un término que está totalmente desterrado? ¿Perdón? ¿Está desterrado ese término? ¿El de la compasión? ¿El de Yo, desde luego, jugar con esa... No, nunca. Entonces no seríamos éticos si jugásemos con la compasión. Bueno, no, a un lado y al otro, desde mi punto de vista. No, yo pienso que la compasión es un sentimiento adorable. Es decir, compadecerte del sufrimiento del otro es fundamental. Lo que creo que hay que desterrar es el paternalismo, que es diferente. Lo que hacemos con esa compasión, ¿no? Exactamente. La compasión, oiga, bienvenida sea, al menos yo la quiero tener a flor de piel, porque el día que no me compadezca del sufrimiento del otro, mejor que me dedique a otra cosa. Cuando estamos hablando desde el punto de vista profesional, déjame que discrepe en ese sentido. Pero habría que entonces analizar etimológicamente qué significa la compasión. Eso es que claro, Compasión lo que es padecer el sufrimiento en todos de los los demás, demás. la empatía. Sí. Digo que lo que una cosa es la compasión, otra cosa es el paternalismo. Vale, Gregorio. Digo. No, sí, en definitiva estamos lo mismo. Lo que pasa que yo como compasión entendida, no etimológicamente, porque donde nos dirigimos es a la realidad. Entonces, y os voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros vamos a abrir el laboratorio y decimos, oye, mira, va a ser un centro especial de empleo porque tiene esta nomenclatura, porque tiene esta forma jurídica, y lo primero que me dicen, ya, pero a ti no te vamos a dar por privilegio, no nos vamos a compadecer de ti. No estoy diciendo eso. Lo que te digo es cuáles son mis requisitos. Eso es lo que entiendo por compasión, la que está a pie de ella. No etimológicamente. No, pero eso es de paternalismo. Es otra cosa. Ahora no sé si ya hemos acabado con lo del marketing. No, si vale, sí. añadir algo más. No, es que es un tema que como me preocupa profundamente porque tenemos el debate en la cooperativa y también conocer un poco la opinión de la audiencia, que al final son consumidores, ¿no? La verdad es que en el resto de proyectos no nos preocupa porque no, o sea, la marca es importante cuando estás, pues como los yogures de Cristóbal o el producto de Mans en una gran superficie, que entonces tienes esa marca que te comunica con el consumidor final. Los servicios, en nuestro caso, los regulas cuando vas a vender, la mayoría ya saben que tú tienes esta... Y es más cuando necesitas una marca realmente porque vas a consumidor final. Y entonces, por ejemplo, con la cooperativa, pues se decidió que ante la duda lo más prudente era no decir nada porque ponía alimentos próximos, ecológicos y muy buenos. Y ya está. Y pensamos que ante la duda mejor no decir nada, porque si ya entras mal y te cargas la marca, y una marca que ahora no es marca, porque solo es marca con el intermediario, con Bonpreu, y decidimos no poner nada. Y resulta que nosotros tenemos patatas y pusieron una bolsa de patatas de una organización que comunicaba que era para mujeres víctimas de violencia de género, y se vendieron todas. Y aún así, el equipo, y yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, pues es prudente y dice, oye, es una marca muy joven, no tenemos que arriesgar y tal. O sea que realmente es un tema que dentro de la cooperativa pues no está resuelto. Y al final yo creo que es porque va muy directamente relacionado con la conciencia del consumidor final, que es el gran desconocido. Porque puede ser un consumidor final que diga, ostras, patatas trabajadas con personas con trastorno mental. Y ¿tú crees? Sí, pero ¿no? no es lo mismo patatas ¿Tú qué opinas? trabajadas, que son patatas, que si tú hicieses un puré de patatas. Es decir, el problema es cuando tú manipulas algo. Ya. Es decir, tú sacas una cebolla, una patata... Es patata y es cebolla. Es patata y ya está. Pero en todo caso, es decir, lo que he dicho al principio, depende. De acuerdo, En pues todo vamos a quedarnos caso, con el depende. tú tienes que valorar si la utilización, como siempre, desde el punto de vista ético está resuelto, tú tienes que valorar el grado de eficacia que puede tener utilizarlo o no utilizarlo, o utilizarlo de una manera o utilizarlo de otra, porque nosotros decidimos no utilizarlo, pero decidimos utilizarlo civilinamente.
Lo que hicimos fue un plan de comunicación. Y yo, nosotros no vamos a hacer publicidad, con lo cual, como no vamos a hacer publicidad, no podremos publicitar si somos o no somos, pero sí que decidimos hacer un plan de comunicación. Es decir, tenemos que comunicar nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Y tenemos que buscar a alguien que sea la cara del proyecto. ¿Os imagináis? Me cogieron a mí, porque era más guapo. Porque era Cristóbal Colón. De todo esto, entonces yo me he dedicado a comunicar el proyecto sutilmente. Y por eso digo del mejor yogur del mundo. Y nosotros sí que hemos hecho una estrategia perfectamente medida de comunicación, en donde hemos dicho pero sin decir. Y hemos utilizado, las propias 40.000 personas que vienen allá. Vienen a ver una fábrica de yogures y una granja de vacas que huele a mierda, pero en el fondo se marchan de allá y en un proyecto que se les cae la baba, diciendo, coño, esto no sé qué, yo quiero estos yogures. Y en el caso de Trebore, Conchi, decías que el 80%, digamos, de los pedidos del negocio del trabajo lo realizáis para empresas privadas. Sí, empresas y clientes privados. Sí. Un 10 solo para hasta cosas ahora públicas. sí. Vale. ¿Esos clientes acuden a vosotros porque realmente hacéis bien el trabajo o también van un poco guiados en una parte por el hecho de que son trabajos desarrollados y realizados por personas con algún tipo de discapacidad? A ver, no tengo una recogida de todo. No, tampoco pido exactitud, pero pero el sentir mío es que no lo hacen por, o sea, al final yo creo que, a ver, marketing es comunicar, ¿no? Y yo lo decía en la exposición, nuestro trabajo comunica porque se ve y queda en el tiempo y entonces es cierto que en los últimos años lo que vemos es que nos llama, el cliente quiere Repite. jardín como el que le dio. Yo ¿Y quién entiendo te mucho hizo de viveros esto, no? y ese vivero es una maravilla. Ese vivero. No sé si- ¿Es Impecable. el vuestro ese? ¿Cuál? El de las fotografías. Sí. ¿Es el, de verdad? Oiga, pues... De verdad. Un cliente Todas más. las fotos están- No, es que nosotros hemos hecho viverismo Ya. antes. Entonces, Bien. Otra cuestión, hablando de empresa y hablando de trabajo y de inserción laboral y demás. Si hablamos de empresa, estamos hablando, creo que en eso están todos de acuerdo, en la necesidad de seguir apostando por la profesionalización, ¿verdad? Bien, por ser competitivo, repetimos, por ser productivo. Bien, a partir de ahí entonces, estamos hablando de empleo, estamos hablando de trabajo, que es lo que dignifica a la persona, en términos generales. Entonces yo lanzo una pregunta. Con las mismas exigencias, con el mismo nivel de exigencia en cuanto a horarios, en cuanto a alcanzar pues objetivos, etcétera, etcétera, para ese personal, Bueno, con respecto a otras es que ahora a tendríamos- trabajadores de empresas normales Bueno. o no. ¿Cuál es el nivel de exigencia? ¿Somos flexibles, pero hasta dónde? Si partimos de la base de que tenemos que ser productivos y competitivos. Vale. Es que aquí tendríamos que entrar en las políticas de recursos humanos de las empresas, porque para mí siempre tiene que ser personalizado, en la normalizada y en la nuestra. Por ejemplo, yo a mi equipo normalizado sé lo que le puedo exigir y lo que no, y las capacidades que tiene uno o el otro. Y tú haces lo mismo con estas plantillas. Si tú estás con una empresa normalizada y no tienes en cuenta en esto, los quemarás y te saltarán o no te saltarán, o a lo mejor tienes que hacer cambios y cambiar, pero tienes que estar ahí exactamente igual para mi gusto, que en una empresa protegida. Pero en la empresa protegida, yo, por ejemplo, necesitas especialistas en el conocimiento de esas patologías. Pero como directivo, una vez tú ya sabes esas problemáticas y tal, y eso te permite llegar a conocer sus capacidades, yo creo que tiene que ser igual. Lo que pasa es que esto ya falla mucho en la empresa normalizada. Ya. Claro. Gregorio, Sí, estoy absolutamente de ¿cómo lo acuerdo. hacen en la Fundación Manantial? A ver, primero, es decir, cuando hablo de trabajador quiere decir que tiene sus obligaciones y sus derechos. Tiene que haber unos cumplimientos de horario y demás. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros adaptamos el negocio a la capacidad de la persona y a la productividad que nosotros queremos realizar. Es decir, horarios y demás. Pero lo que es fundamental pensar es que el trabajador lo puede realizar, que esa persona que ha sido contratada lo puede realizar. Si no, se deberán de producir los ajustes que sean necesarios. Y ahí es donde en mi intervención, que no he querido explayarme mucho, juega un papel muy importante, que lo acabas de apuntar, el servicio de ajuste personal y social, que es el que va a impulsar el posible no rendimiento de ese trabajador con un potencial increíble para realizarlo, para que lo pueda realizar bien. Pero sería un error muy grande caer en el que nosotros podemos ser flexibles.
podemos ser flexibles en el sentido de, no, ahora una hora menos, no. Es decir, tenemos que adaptar. ¿Por qué lo tenemos? Hay ocasiones en las que se producen bajas de larga duración. Eso ya lo sabemos por el colectivo que trabajamos. La propia regulación además nos dice, oye, aparte del periodo de vacaciones tenéis 20 días más para poder ir al médico, a los centros de recuperación, a los centros de salud mental y demás. Bien, pero también nosotros somos conscientes de que, por ejemplo, en bajas de larga duración lo que no podemos es hacer, oye, mañana ven 8 horas, o sí, depende de la recuperación, sino que a lo mejor tenemos que hacer una recuperación paulatina para que se vuelva a integrar otra vez en el mercado laboral. A la persona lo que le da mucho miedo es, me voy a quedar con la baja sin trabajo. Nosotros lo que estamos ofreciendo desde nuestra entidad es, no, vamos a recuperarte. Y tú recupérate bien primero y luego ya vas a trabajar y lo vamos a hacer así. Pero el cumplimiento tiene que ser estricto, ¿eh? Es decir, nosotros tenemos una de las líneas de negocio está a 38 kilómetros de Madrid. Y algunos de los trabajadores viven a 60 kilómetros de ese centro de trabajo. Personas con salud mental. Y en un primer momento, toda la red de centros de rehabilitación laboral se nos echaron encima diciendo, no, medias jornadas, no tienen posibilidades, no, nuestra línea de negocio es esta. Si estamos diciendo que podemos trabajar y ahora resulta que decís que no, aquí estamos fallando en algo. Se han adaptado su medicación, para poder estar a las 8 en MECO, que es ahí donde está, hacer su trayecto como lo que tenga que hacer y salir a las 4. Y en eso somos estrictos en ese sentido. Clarificado, sí, el ejemplo. ¿Y cómo se hace en la Falleda? ¿Igual? Sí. Pero por eso vuelvo a hablar de que un centro especial de empleo es una empresa protegida. Es decir, tiene que tener las ayudas de la Administración para que todo eso que necesita el colectivo con el que estamos trabajando, que no todos los colectivos necesitan lo mismo, porque no todo tipo de personas necesitan este tipo de apoyos, pero en el caso de personas con enfermedad mental es evidente. Bueno, pues por eso tiene que haber una empresa protegida, una empresa que funcione de una manera especial, que permita esa individualización de las personas para que puedan incorporarse al mercado laboral, al puesto de trabajo. A su trabajo. No, al puesto de trabajo. Y incluso cuando tú hablabas de que hay personas que es la primera vez que acceden a un puesto de trabajo, es decir, una persona, pues, cosa que suele ser habitual, brotes psicóticos en personas jóvenes, que se cronifican y que esas personas no han tenido nunca una experiencia laboral. Entonces, su primera experiencia laboral es en un centro especial de empleo, pues después de llevar no sé cuantísimos años con un tratamiento médico, con los efectos secundarios de una medicación, pues esas personas, nosotros tenemos casos que a lo mejor inician un día a la semana, media jornada. ¿Por qué? Porque a esa persona le aterra la posibilidad de tener que dedicarse, de tirarse a la piscina en invierno con agua fría. Bueno, pues ya te vamos a ir calentando el agua poquito a poco, ¿no? O cuando hay una baja laboral, que hay una recaída, pues digo, hay que tratar, pero siempre desde esa filosofía de que esto es una empresa, no es un hospital psiquiátrico. El hospital psiquiátrico está allá. Esto es una empresa, en donde te vamos a ayudar a que seas un buen trabajador, pero sabiendo que partes de una realidad. Conchi. Sí, a ver, yo creo que en ese sentido es verdad que, el caso a caso, ¿no? Y el traje a medida es muy importante. Yo creo que para cualquier trabajador, no solo para los que tengan discapacidad, pero bueno, es verdad que esa flexibilidad y tener los ojos abiertos, a ver un poco por dónde respira cada uno es importante. Y yo eso, a ver, lo veo más o menos sencillo. En nuestro caso es una empresa pequeña, somos 20, 18, 25 trabajadores fluctuando, ¿no? Y es verdad que nos conocemos bien, sabemos las motivaciones, que bueno, yo creo que muchas cosas se vencen con motivación. Y ahí también, a ver, yo en la experiencia que tenemos es verdad que la gente cuando llega, ¿no? Y tiene esa oportunidad de trabajar y demás, se agarra a ella y es cierto que esa motivación por el trabajo y a veces por el salario, a veces por socializar, o cada uno tiene sus motivaciones, ¿no? Vences pues muchos de estos temas, pero en el tiempo, y eso yo creo que también nos pasa a todos, 10 años trabajando, hay motivaciones que empiezan a decaer, ¿no? Ahí es donde yo veo la dificultad muchas veces de volver a regenerar ahí, porque bueno, a mí en algún caso me ha costado, ¿no? El volver a inflar. Tienes la oportunidad, fenomenal, todo es motivación y vencemos pues, las dificultades de la actividad, ¿no? Después de 10 años, como cualquier trabajador, uno se relaja. pues Cualquier uno, trabajador, sí, exacto. como cualquier trabajador. Sí. Exacto, sí. Pues en esta línea, ¿no? Igual que cuando
pues tienes un trabajo de 10 años, te puedes relajar. Cuando les exiges a este tipo de colectivos y mides su productividad y a lo mejor pues tienen un incentivo al final de mes, que fue la experiencia que hicimos con la Brigada de Integra Pirineos, porque realmente teníamos problemas de productividad, todo mejoró muchísimo, muchísimo. El estado de ánimo de ellos, la manera de trabajar, esto que les midieras y les exigieras productividad, y que esto igual que nos funcionaría a nosotros, exactamente igual. Por supuesto, con todo el equipo médico detrás, que te va diciendo si sube o baja la medicación y tal. Y también, mientras estás trabajando, los trabajadores que no son especializados sí que saben detectar síntomas para decir, pasa algo con... O sea, que con todo esto detrás. En todo caso, volviendo a la reflexión que tú has hecho hace ya mucho rato, no sé cuánto hace que estamos aquí, pero esa dialéctica, cuenta de resultados, necesidades de las personas, esa es una dialéctica infernal, ¿no? Entonces, eso nos llevaría, o a mí me lleva, ahora que estoy pensando o vislumbrando el perfil del nuevo director general de nuestro proyecto, tiene que ser un psicólogo listo, que hay pocos, o tiene que ser, perdón, yo soy psicólogo, es decir, tiene que ser una persona del mundo de lo social, con una compasión en el sentido etimológico de la palabra, abocado al bienestar de las personas, o tiene que ser un director general de una escuela de negocios con la calculadora clavada aquí, ¿no? Bueno, esta es una pregunta. Entonces te digo algo. ¿Cómo? No. En resumen, lo que estoy diciendo es que la dialéctica que tú has enunciado, que siempre tiene que estar, y yo estoy totalmente de acuerdo, la pregunta es, ¿quién gestiona esa dialéctica compleja? Es decir, yo digo que estas organizaciones nuestras son esquizofrénicas. Totalmente. Porque tienen dos lógicas, es decir, tienen una lógica del mercado, porque si no eres realista y no estás en el mercado, pues ya está, desapareces. Y si acabas siendo hiperrealista, con lo cual solamente te focalizas en la cuenta de explotación, dejas de ser quien eres, porque entonces ya no eres quien eras. Bueno, pues esto digo yo. Sí. ¿Cuál es el perfil de la gestión de una empresa esquizofrénica? Pues mira, como los buenos debates, dejaremos muchos temas abiertos, ¿no? Porque este es el otro tema sin resolver. Y es más, durante una época de mi vida, pues siempre había el Vox Populi, que tenía que ser una persona con experiencia empresarial, porque lo social ya tenías el acompañamiento, tal y cual, igual. Iba con esta copla. Y ya te lo digo, Integra Pirineos me rompió todos los esquemas. O sea que no hay... Y he tenido un fracaso por el otro lado también. Una persona con mucho conocimiento empresarial y tal y cual, y no tuvo la empatía para mover al equipo hacia adelante. No sé, al final es encontrar a la persona, pero es un tema también que, por mi parte, pues no lo tengo resuelto tampoco. Es así. Yo diría eso, que no hay un perfil, ¿no? Que es la persona. Y al final, bueno, yo creo que todas las personas que inician un proyecto de este tipo son capaces de transmitir todo esto que estamos hablando, la necesidad de que la empresa sea competitiva. Y al final, yo lo contaba en mi caso, eso va empapando y va calando, ¿no? Y al final, ¿por qué no el perfil está dentro de la empresa? Es decir, ¿no? Que yo también muchas veces digo lo del relevo, o sea, ¿por qué tenemos que buscar fuera, ¿no? Espera, al hilo de por qué tenemos que buscar fuera, y planteo otra pregunta. ¿Es conveniente, o aunque sea loable, tampoco se puede conseguir por las trabas y las dificultades que entraña, pues eso, el desarrollar una labor dentro del tercer sector? ¿Es interesante o es cuestión de plantearse abrir el foco, ampliar la mirada y llamar a puertas de empresas normalizadas? La relación, pero hoy por hoy eso es posible. Yo no te he entendido, perdón. Sí, quiero decir, sí, desde las empresas del tercer sector, para entendernos y resumirlo, es cuestión de abrir el foco cada vez más, ampliar la mirada y poner también, pues eso, el ojo y la relación con empresas normalizadas. Es decir, pero no entiendo. un ¿Qué quiere decir abrir el foco? Sí, quiero decir, no quedarse en una especie de gueto, entiéndame, ¿vale? Entiéndame. Sino mantener una relación, o al menos propiciar esa relación con empresas normalizadas.
Sí, se pero- puede hacer, se está haciendo, Pero, es decir, se ponen muchas dificultades para establecer- mantener esa relación. No, a ver, creo entenderte, porque la relación con las empresas normalizadas es que la tenemos que tener continuamente. Pero te voy a poner mi ejemplo, es decir, nos quedamos en un centro especial de empleo y ahí continuamos, creo que es esto, o tenemos que buscar otras perspectivas más hacia empresas normalizadas. Es decir, si se acaba todo es decir, por ejemplo, mi entidad, si se acaba todo en el centro especial de empleo y ahí hacemos esa labor, nos quedamos ahí, o nos podemos ir a buscar a otras empresas ordinarias. Este es el debate ahora mismo, lo estamos planteando. Con la empresa normalizada lo tenemos que tener siempre la relación. ¿Por qué? Pues porque hay una relación comercial, hay una relación de inputs que nosotros tenemos, de know-how que nosotros tenemos que realizar para poder continuar adelante. Otra cosa es que tú digas, ¿solamente es válido un modelo o no es válido un modelo? Que yo creo que es por donde creo que va la pregunta. Evidentemente son válidos todos los modelos. Es decir, ¿por qué? Porque te vas a encontrar una población, te hablo de personas con problemas de salud mental, cronificada, que a lo mejor solo necesita la posibilidad de trabajo es el empleo protegido o el centro especial de empleo, llamamos lo que sea. Pero no tenemos que tampoco olvidarnos de que existe un empleo ordinario, que eso es la máxima si hablamos de lucha contra estigma, integración plena y demás, es el empleo ordinario. ¿Vale? Pues a eso también lo tendremos que abrir. Y esas son fórmulas que existen y que están por desarrollar. Tenemos que implicar al empresariado, tenemos que implicar a las propias entidades y agentes sociales que desde la parte de los problemas de salud mental, que muchas veces no es fácil hacerlo. Y eso sí, es decir, es que ahí está, pero tenemos que tener en cuenta toda la pirámide de posibilidades de empleo. Yo creo que esa es la pregunta que tú señalabas. ¿Cómo respiran las empresas ordinarias, las empresas normalizadas con respecto al tema de la discapacidad? Bueno, yo Mal. Me lo imaginaba. ¿Cuáles? Todas. Todas no. Todas. No, yo discrepo. Yo, de todas maneras, perdonad un momentillo. Oye, depende de qué colectivo. Pero, Cristóbal, ¿depende del colectivo? Es que, en general. pero depende del colectivo. Y la excepción confirma la regla, pero la excepción confirma la regla. En general, al empresariado, y digo en general, está preocupado por su cuenta de explotación. Eso estamos absolutamente de acuerdo. En algunas ocasiones muy excepcionales, está preocupado por cumplir una ley que tiene la obligación. Eso es. Pero te estoy hablando Eso una es, obligación ahí vamos. que obliga a todos. Ahí vamos. Hay una excepción de personas que dicen, bueno, pues a lo mejor sería hora de cumplir una ley que hace 30 años que estoy obligado a ello. Que ¿De todavía acuerdo? seguimos sin cumplir y Pues que ya ahora está, mismo pues se está hace poniendo las 30 años, pilas. ¿me entiendes Sí, lo que sí, te sí, digo? sí. Yo ya tengo una edad. Sí, sí, sí. Entonces, oiga, mal. Respiran muy mal en este ámbito. En otros no. Y depende también del colectivo. Yo creo que también, es decir, has dicho lo de las patatas. Depende de con quién estemos hablando. Para las patatas, ya te digo que Entonces- el éxito sorprendió a la propia empresa. Claro, no son las empresas, fue el consumidor. Claro, fue el No, consumidor. no, ¿Y que cómo no lo he vio- explicado, y esto cómo- no lo he explicado, no lo he explicado. Pero, ¿y cómo vio al colectivo? No. Es muy difícil. Esto es el consumidor, pero yo sí que pienso, y tengo una pequeña experiencia muy favorable, que no sé si se repetirá en el futuro, pero sí que pienso que grandes empresas bien asentadas, que no están sufriendo por su cuenta de explotación mes a mes, sino por cómo se incrementan sus beneficios año a año, estas, no las pequeñas que están en el agobio del día a día, como por ejemplo en nuestro caso Gallina Blanca, les interesa motivar a su equipo. Y les interesa motivar a su equipo y tener algunos proyectos que, bueno, pues para ellos sí que es verdad que a lo mejor pueden encontrar... ¿Qué? De acuerdo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No, de acuerdo. Pero- Que a Gallina Blanca le interesa motivar a su equipo y 30 años después dice, No. voy a motivar a mi equipo No. haciéndonos... Os lo explico. Pero, Cristóbal, déjame explicar esta experiencia positiva. Bueno, total, que con Mans, la cooperativa, necesita producto transformado. Y nosotros tenemos una fundación que hace toda la parte creativa, pero no sabe producir. Y fuimos a buscar a Gallina Blanca. Además, tampoco fue un contacto así muy excelente, fue un contacto intermedio. Nos han dado un equipo de 4 personas que han viajado a Italia a ver fábricas similares a las nuestras, pagándolo Gallina Blanca. Bueno, un trabajo excepcional, pero excepcional que si lo hubiéramos tenido que pagar nos habría costado muchísimo dinero. Y para motivarlos les ofrecimos que fuera, no pro bono, que
computara como el ISMI. No les interesaba porque ya lo habían cumplido. Pero es que el equipo que nos ha ayudado está casi más motivado que nosotros, ¿eh? Y nos han hecho nos han buscado las máquinas exactas, nos han montado un trabajo que hubiera costado mucho dinero. Entonces, ahí hay una experiencia muy positiva, muy positiva. A ver, Bonpreu, todas las grandes superficies son marean la pérdida, es terrible, pero dentro de todo estamos ahí con esa facturación porque nos ha cuidado. ¿Sí? No. ¡Cristóbal! ¿Qué bebes? A Bonpreu, yo hace 25 años que le vendo. Y yo sé quién son. Pero cuando no me vendas películas. No. ¿Tú te crees que...? No, a ver, seguimos con el debate. Muy bien, muy bien. Seguimos con el debate. Sí, a ver. Bonpreu, si no llega a ser porque somos una cooperativa, no estaríamos. Que no, señora. Que no estaríamos. Que no, señora, que no es O así. sea, Que no es así. Bueno, en todo caso, oiga. En todo caso, aquí perdona, queda. señorita, yo pienso que respiran muy mal. Ya Oiga, que conste en acta que de verdad que yo pienso, a lo mejor soy un poco naif, tengo esa aureola un poco naif en la vida, pero de verdad que a mí estas dos empresas me han ayudado a arrancar este proyecto. Bueno, entonces no hay un negro, No, negro, no, ni un aquí- blanco, blanco, hay una gama de grises, ¿verdad? Yo creo que puede es conveniente ayudarnos a que entender. expliquemos la experiencia Conchi y yo también. Sí, para desempatar, No para desempatar, sino también un poco para lo que es el día a día, bueno, pues empresas o líneas de negocio más pequeñas o más grandes, ¿no? Te cedo a ti Pero primero. por Con relación con las empresas ordinarias, que es lo que la pregunta que señalaba Isabel en el sentido de cómo reacciona la empresa ordinaria ante la presentación nuestra de nuestros servicios o de nuestra A ver, cartera. Yo creo que lo decíamos antes, una empresa grande, en principio, yo creo que lo que les interesa es cubrir la ISMI. Yo estoy ahí un poco con Cristóbal. Que en el tiempo cambien esa visión, porque bueno, pues tu trabajo les convence, porque al final bueno, pues te ajustan el precio y acabas cediendo, y bueno, porque ajustamos, ¿no? Cosas. Entonces al final le interesas como proveedor. Y yo creo que sí, que llega el momento que le interesas como proveedor y ya es una relación comercial pues normal y viable. Pero yo estoy de acuerdo con que también es malo. ¿Con qué? Que es Que es malo. mala, muy mala. Claro, En general. En general, Luego efectivamente está, luego hay como excepciones. siempre, la excepción que confirma y la luego, regla. cuando una vez has demostrado que tú eres bueno, entonces ya sí, con esa empresa. Pero le interesas como proveedor. Pero, efectivamente. Pero el componente social No. en sí mismo, No. que diga yo No colaboro existe, contigo no existe. porque me hago solidario de tu proyecto. Oiga, repito, Claro, yo en 30 años me he debido de encontrar, bueno, no me acuerdo de ninguno. Bueno, pero es que pienso que a lo mejor tampoco sería bueno. A mí no me gustaría no sería bueno? ¿Por qué sería bueno? No, a mí no me gustaría que me compraran mi producto. No, Claro, Me pero gustaría estamos que me lo hablando compraran de también un porque es producto. bueno. No, También estamos hablando de un buen producto. Marta, no se trata... un punto, no, solo. Claro, a ver, tú con la empresa normalizada puedes tener una relación comercial. Proveedor-empresa. Vale, ya está. Empieza y acaba. O sea, tú le vendes, él te compra un servicio, tal cual. Y aquí sí que, bueno, van a romper precios como todo el mundo y tal. Pero, aparte de esto, pueden haber alianzas con la empresa que a ella le beneficie. Por ejemplo, es el caso de Gallina Blanca. Gallina Blanca no hay ninguna transacción comercial. Simplemente les ha llegado un proyecto en un momento que ellos tenían espacio, porque si no hay espacio, no hay espacio. Tenían espacio y les era interesante. ¿Todo es altruista? No. ¿Qué les interesa también a ellos? Bueno, han intentado en su I+D a lo mejor productos ecológicos y más frescos y más naturales, no les ha salido y dice, oye, pues hacemos esta... Claro, también siempre hay una agenda oculta, pero está bien, está bien. Marta, dejémoslo. Dejémoslo, sí, porque son y 25. Y antes de dar paso a ver si hay unas cuantas preguntas o comentarios, que espero que sí, quería plantear el papel de la Administración. Cristóbal Colón ya lo comentó antes, que no estaba muy de acuerdo con cuál era su actual función, en todo caso la necesidad... No, yo no he dicho esta vez, yo que no estoy en absoluto. En absoluto de acuerdo, Pues en absoluto de acuerdo. La legislación, que le hace falta darle una vuelta, ¿verdad? Porque ha quedado ya como un tanto caduca y hay que adaptarla. El papel de la Administración a la hora de fomentar y promover la inserción laboral de personas con capacidad diferente, ¿realmente está consiguiendo el objetivo deseado por parte de las entidades y del tercer sector o tiene mucho todavía que decir y que hacer?
Lo digo porque, bueno, insistimos que estamos en un momento, aunque bueno, hay algunos despuntes de que la cosa va mejorando, pero seguimos en situación de crisis y evidentemente el empleo, aunque hoy la EPA nos ha dicho que bueno, que está mejor la cosa, pero la administración podría hacer mucho más de lo que hace. Venga, Conchi. A ver, No hace nada. No hace nada. No hace planteo nada. desde nuestra experiencia ofertando el servicio, ¿vale? Yo lo centro en lo nuestro, ofertando un servicio de jardinería. Yo cuando contaba que nosotros, nuestro cliente, el 80% es cliente particular o bueno, pues en pequeñas empresas, no es porque no queramos trabajar para la administración, no es porque no queramos hacer jardinería pública, que yo creo que es mucho más cómodo incluso trabajar en la jardinería pública y menos exigente, ¿no? Probablemente, pero cada vez que nos queremos presentar a un concurso público, ¿no? De una oferta de un mantenimiento de jardines de una ciudad o de un pueblo un poquito grande, nos encontramos siempre con la traba de que tú tienes que subrogar el personal que hasta ahora... Con la ley de otras contratos. empresas, Con la ley de contratos. Sí, sí. nosotros tenemos un 70% que cumplir de personas con discapacidad. Entonces, si en esa a mí me rompe la ratio, pues nunca me va a interesar presentarme a ese concurso, ¿no? Entonces, yo creo que eso ya nos limita también, nos deja fuera del juego con otras empresas. Cristóbal. No, yo le voy a dar la vuelta al argumento. Es decir, yo pienso que la Administración tiene abandonado al sector, pero no ahora con la crisis. Es decir, cuando tú hablabas de las estadísticas de empleo de personas con enfermedad mental, son ahora. Pero si esas estadísticas las cogieras en el 2007, cuando el Zapatero regalaba, ataba los perros con longaniza, era la misma. Es decir, y cuando yo te digo que la LISMI, que se aprobó en el 82, con 2 millones de pesetas de inversión por puesto de trabajo, en el año 2010, que todavía estaban vigentes, eran 12.000 euros y habían pasado 30 años, pero en todo caso yo a quien le echo la culpa no es a la Administración, es al sector. Porque los agricultores franceses, cuando les tocan las narices del gobierno, queman 3 trailers en medio de la autopista y no entran más tomates de Almería. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y nosotros llevamos 30 años llorando y nos encanta llorar, ¿no? y echarle la culpa a la Administración. Pero evidentemente la Administración hace 30 años que ha abandonado al sector, tanto a la ONCE no, a la ONCE no la ha abandonado, pero al sector sí. No sé si hay alguien ahora, pero es lo que pienso. ¿De acuerdo? Pero el sector simplemente llora y es un llorón. Es un llorón. Gregorio, Sí, yo estoy ¿qué absolutamente. piensas sobre este particular? A ver. La administración. Los dos puntos de vista. Sí. Administración insensible, ¿por qué? Algo muy sencillo que ha explicado Conchi. ¿Lo escuchan bien? Es Sí. en el sentido de, bueno, voy a proponerte hacerte un trabajo. No, mira, tienes que pasar por todos estos requisitos. No, yo solo quiero un trabajo pequeñito, es decir, que lo pueda realizar para nada, administraciones locales y demás. Y ya desde el punto de vista legislativo tenemos un problema que es lo que ha apuntado Cristóbal. La ley es del 32, es del 82, aunque haya habido una nueva ley que se haya intentado enmascarar, lo que ha hecho ha sido compilar todas las leyes con relación a la discapacidad y a las barreras arquitectónicas, la Landau, la LISMI, y la ha dejado todo tal cual. ¿Vale? Y ha dicho, ya reglamentaré. Y ahí estamos, y seguimos en ese mismo sentido. Y luego es verdad, el sector de la discapacidad está absolutamente, bueno, pues en unas determinadas manos. Fundación 11 es la que lo lidera y es la que lo señala, y luego el CERMI intenta también jugar con todos ese tipo de discapacidades, pero no promueve realmente un movimiento con relación a las discapacidades. Quema de trailers en la autopista del Manzanares. Y entonces, bueno, cuando los juntamos, pues ¿Qué es lo que hay que hacer? se juntan muy poquitos. Entonces, bueno, y no se hace absolutamente nada. Y es que además luego la administración contamos con la administración central, pero es que luego tenemos las autonómicas, que cada uno hace lo que quiere. En Cataluña desde el 2011 no se pagan las subvenciones, en Madrid hace 1 año y medio que se tarda en cobrar las subvenciones y nos quitan, cuando ya has hecho una inversión, has llegado a un acuerdo con la administración, has dicho todo, mira, no tengo dinero, quédate con tu subvención, no haber invertido antes. Nos ha pasado a nosotros, se han quedado tan a gusto. Y bueno, Pero esto es una inversión que hace 30 años que está congelada. efectivamente con los mismos parámetros. Y es más, para que te sea un poquito más difícil mantenerte como centro especial de empleo, te voy a burocratizar mucho más las justificaciones y así trabajas un poquito más, te cansas y a ver si puedes el negocio que no sea viable. Que tengo enredado ahí. Sí, es decir, la administración intenta ser sensible, parece que es sensible,
en septiembre se aprueba una ley de contrato del sector público en el que dicen vamos a promover, pero a través de esto de que los centros especiales de empleo priorizar las contrataciones, es mentira, porque tiene que ser previamente aprobado por el ayuntamiento. Llegas al ayuntamiento y es que hasta desconocen esa normativa, ¿no? Ese es el panorama que tenemos actualmente. No, yo solo, para añadir, bueno, este tema es demencial, sinceramente. La actitud de la Administración es absolutamente irresponsable, pero no es, o sea, es volumen de fondos y es distribución de los que tiene. Porque, claro, después dices el sector. Claro, es que el sector está absolutamente dividido. Hay una parte del sector que, como tiene perfiles con niveles de discapacidad muy elevados, lo que quiere es que se regulen las ayudas en función de la discapacidad, la falta de productividad que tienen los trabajadores y entrar un poco, porque es ahí donde tienen que ir las ayudas, ¿no? Pero esto ¿qué pasa? Va directamente en contra de los intereses del sector con ánimo de lucro. Entonces, claro, al final es un sector dividido. Yo nunca he llegado a saber cuántos puestos de trabajo hay con ánimo y sin ánimo de lucro, pero ya de entrada el sector está dividido. Y no somos un sector excesivamente valiente, que haya uno ahí que se ponga de bandera y rompa una lanza. No somos un sector así valiente, y lanzarnos a esta batalla con el sector dividido pues es más problemático. Y la Administración, que tendría herramientas para colocar de manera más eficiente los recursos, hay también un miedo político, porque el sector con ánimo de lucro tiene bastante poder económico, político. Claro, entonces todo eso dificulta, y entonces hay una desidia que ellos son conscientes que están utilizando fondos de manera ineficiente, y además, en algunos casos sí que la empresa normalizada, porque a mí me ha llegado muchísimas veces, puede decir de algunos con ánimo de lucro que es competencia desleal. Y eso es una gran irresponsabilidad. La Administración está incurriendo. Pero eso es un deporte que practica, vuelvo a repetirte. Claro, pero yo lo digo, lo repito. Pero te digo, pero eso respira de la misma atmósfera de lo anterior. Sí. Es decir, cuando tú tienes una ley del 1982 de obligado cumplimiento y la inspección de trabajo lleva 30 años de vacaciones, que no ha ido jamás a inspeccionar hasta antes de ayer a una empresa, pues es peor que hay porque la gente respira mal. Respira mal. Pero respira mal el que está en la empresa, el que está en la administración, y hasta yo respiro mal, porque claro, es que esto es irrespirable. Quiero decirte que sí. es que hay un tufo que apesta, claro. Y luego también hay una cosa, no hay cabezas pensando ordenadamente sobre este tema. Porque es verdad, porque todos estamos absolutamente metidos en lo nuestro y tal y cual, y no hay. No, sí que hay cabezas pensantes, pero están en su casa. Ya. O no se consultan, o no se quieren consultar. Sí. ¿O no hay unión suficiente en el sector? Sí. Bueno, llevamos una hora de debate. Se han tocado unas, creo que cuestiones bastante interesantes para intentar más o menos visualizar cuál es la realidad, al menos desde una persona que no forma parte del ámbito del tercer sector y que está interesada en saber cómo funciona todo esto. ¿A ustedes les interesa plantear algún tipo de pregunta, algún tipo de comentario para ir cerrando ya la jornada? Los estudiantes, por ejemplo, las estudiantes, que hay muchas chicas, ¿alguna pregunta sobre discapacidad, empresa? Ay, perdón. Hola, ¿cómo se llama? Buenas tardes, me llamo Silvia. Hola, Silvia. Soy estudiante y quería comentaros un poco desde mi punto de vista como consumidor, que lo que he echado un poco en falta es el orgullo, ¿no?, de lo que hago. Es decir, soy una empresa, por lo tanto me dedico a hacer algo para el consumidor, pero veo que os falta un poco de orgullo. Entonces, si yo promuevo el corazón, la compasión, y soy un ser humano que quiere regresar a la esencia del sentimiento de que lo que hago está bien hecho, y da igual si lo hacen personas con discapacidades distintas o lo hace el hijo de mi vecino, porque lo que hago es un producto que está bien hecho y tiene que llegar al consumidor como tal, pero desde mi orgullo de que lo que estoy haciendo también está respaldado por una ética profesional. ¿Por qué no, pregunto, crear un sello de calidad humana, como hemos visto, bueno, yo lo he visto en otros países, por ejemplo, con las pinturas? Si no tienen alérgenos, pues llevan un angelito, Si la cosmética respeta a los animales, si no abusa de ellos, también lleva un sello cruelty free. Entonces, ¿por qué no tener un orgullo de humano
mano de que lo que hago está bien hecho como producto y ya ahorrarme poner ahí, no, es que esto está hecho por que nadie se vale de ese rollo, pero la imagen entra directa, ¿por qué no asociar un logotipo en el que toda empresa, trabaje o no con diversidad, se puede inscribir libremente y que además eso para el consumidor sea un valor añadido, que yo a la hora de comprar algo y vea eso digo, coño, pues me estoy orgullosa de comprar esto, igual que la cosmética que no opera en animales, etcétera. No sé, a lo mejor es un poco absurdo, pero... No. Y además eso se ha planteado. Me preocupa que no haya transmitimos que lo que hacemos es de calidad excelente, con lo cual gran fallo nuestro. Hace tiempo, desde Madrid, desde la Patronal de Centros Especiales de Empleo, sin ánimo de lucro, no sé si lo conocéis, se estableció un sello que era un sello de calidad de la gestión ética y profesionalizada de un centro especial de empleo. Es decir, lo que quiere decir que detrás de ese centro especial de empleo no solamente había una actividad empresarial, sino que lo hacías de una forma ética, con unos ítems que ellos marcaron, ¿no? que se marcaron y con el sello AENOR. Nosotros lo tenemos, fuimos el primer centro especial de empleo en la Comunidad de Madrid, pero fíjate, no todo el mundo lo ha podido conseguir y no sé si es conocido por todo el mundo. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Y era un poco lo que estábamos hablando, de la desunión, de las dificultades, porque todo también requiere unos cánones y estar dentro de unos parámetros, ¿no? Es decir, esa idea es la que, por eso nació. Es decir, oye, que lo que nosotros hacemos, lo hacemos muy bien. Y además somos Centro Especial de Empleo y con este sello quiere decir que lo hacemos con calidad. Y eso me parece una idea bárbara. Bueno, pues habrá, me parece, que en toda España... Me parece que son 16 centros especiales de empleo que tienen ese... Hay toda esa corriente de la economía del bien común, no sé si habéis oído hablar, bueno, son posibilidades, ¿no? También, otra parte que os quería comentar que he visto, el tema de la administración. ¿De la? De la administración. Sí. Que siempre estamos ahí, administración. Yo soy una empresa, como tal, tengo que llegar al consumidor fuera del tópico este de subvención a administración. Yo no quiero ser especial, quiero vender como empresa. Y quiero que mis trabajadores estén contentos, felices, ¿no? Y que se sientan realizados. Sí, pero perdona, pero si mis trabajadores tienen unas dificultades objetivas y objetivables y yo tengo un altísimo número de personas con esas dificultades objetivas... No, perdona, hay una cosa que se llama productividad. Es decir, si yo tengo que hacer tantas piezas por minuto y tú haces 100 por minuto y yo hago un 25 y el mercado no sabe quién lo ha hecho, pues las tuyas serán 4 veces más baratas que las mías. Con lo cual, por eso tiene que haber el concepto de empresa protegida y quien protege eso es la sociedad a través de la administración con la distribución de los impuestos que pagas tú y yo. Pero evidentemente aquí estaríamos diciendo, ¿hay empresa protegida o no hay empresa protegida? Primera cuestión. Y la otra cuestión es, ¿hay empresa protegida con ánimo de lucro o hay empresa protegida sin ánimo de lucro? Porque aquí es la perversión, es decir, a la primera pregunta, ¿no? Entonces, este es un tema... Sí, simplemente es señalarte. Es decir, nosotros no hablamos de la administración para vender el producto, no, sino que lo que señalamos es que nosotros para ser productivos a lo mejor necesitamos, en lugar de un trabajador, necesitamos 2 trabajadores. Y ahí es donde aparece, porque además está así regulado, esas ayudas. Y es por eso para lo que lo hacemos, que no tiene nada que ver con el producto. Lo que ocurre que es que de repente la administración se nos olvida de nosotros. Y necesita un servicio de ajuste personal y demás. Es decir, fuera de una estructura... también los necesita, claro, pero no los contrata. Es decir, una empresa ordinaria no tiene los 4 técnicos de apoyo que nuestro Centro Especial de Empleo tiene que tener y que es una ratio encima muy baja, que debía de tener mucho más, pero tenemos que desgregarnos. Y eso es a lo que nos referimos en el tema de la administración. O estamos o no estamos. O se promueve o no se promueve. Si no hubiese propuesto nada, pues entonces tendríamos que actuar de esa manera. Y nos iríamos a otro sistema. Y luego, no solo una cosa de esto que tampoco no dé la sensación de que estas empresas son una carga para la sociedad, porque se han hecho muchos estudios de lo que se ahorra la administración teniendo a estas personas trabajando. Y es muy, muy rentable. O sea que, muy bien, se dedican los impuestos nuestros a ayudar a estas empresas, pero revierte muchísimo en disminución de gasto sanitario, etcétera, ¿no? O sea que realmente es un instrumento muy rentable. Un instrumento con auditoría
que por cada euro que se invierte, el retorno es 1,5 € en cada trabajador en un centro especial de empleo, ¿no? Yo creo que eso, ese dato es muy, muy importante. Hola. Bueno, yo trabajo en FEACES, que somos una entidad que trabajamos con personas con enfermedad mental también, en el ámbito del empleo también es uno de nuestros ámbitos, y un poco al hilo de lo que decía Cristóbal también de la empresa ordinaria, de cómo respira mal, respira muy mal. Es decir, yo estuve trabajando años visitando empresas para buscar oportunidades laborales para personas con enfermedad mental. Entonces, las empresas respiran mal. ¿Quién respira bien? Depende de la persona que te encuentres. Y muchas veces te encuentras con la persona con la sensibilidad que quiere intentarlo, una persona de recursos humanos, una empresa pequeña, y sube arriba, y lo que se mide es la productividad de la persona. Entonces, es complicado. Y aparte, lo podemos ver aquí, yo creo que esta mesa está planteada empresa y discapacidad, sin embargo, no hay representación de empresa ordinaria que nos pueda contar su experiencia contratando a personas con discapacidad. Ninguna empresa que tenga contratado un enclave laboral, por ejemplo, que sería muy interesante también. Eso es la dificultad que nos vemos todas las entidades del tercer sector que trabajamos con el colectivo de discapacidad. Y después, cuando hay sensibilidad, hay absurdos como yo me he encontrado, de que te preguntan, bueno, pues vale, pues sí, pues está de moda la discapacidad, pues mándame una persona. A ver, es una burrada lo que voy a decir, pero es que yo lo he escuchado, que se le note. ¿Vale? Que se le note. Es decir, que se le note. Pues, exactamente. Que quiere una persona, pues por ejemplo, con rasgos de síndrome de Down, porque a lo mejor lo venden. Y eso es, yo me lo he encontrado y no me lo he encontrado una sola vez. Y os hablo de un ámbito como es Galicia, que es muy pequeñito y la idea que hay de la discapacidad es muy triste. Héctor, ¿quieres comentar? Sí. Bueno, yo os voy a discrepar del sentir que he escuchado ahora este ratito, ¿no? A ver, ¿cómo respiran las empresas? Yo creo que estamos mezclando la motivación que puede estar en la colaboración o no de las empresas con nuestras organizaciones con el hecho último de que lo hagan. Y creo que la responsabilidad también de cómo ellos van a responder, tenemos que mirarnos a nosotros. A lo mejor es que no estamos siendo suficientemente hábiles en cómo plantear el ajuste de los perfiles que les ofertamos a las necesidades que tienen las empresas. Nuestra experiencia es ya de 20 años de colaboración en mercado laboral ordinario. No es nada sencillo, es verdad, pero a partir de que ofertamos candidatos que responden a lo que nos están pidiendo, se está generando un proceso de fidelización y de nuevas demandas de gente para las empresas. ¿De qué depende esto? Pues muchas veces de la capacidad del equipo para decir, pues esto que me estás pidiendo no lo voy a poder cubrir y no te voy a dar un candidato porque no va a responder a las expectativas que va a tener su equipo de compañeros, sus responsables y demás. Si somos capaces de ir poquito a poco alcanzando pequeños éxitos en esas incorporaciones, a mí me da relativamente igual si la motivación tiene que ver con que se le noten los rasgos o si es por cumplir ese porcentaje. A partir de que vayamos dando esos pasos, esa persona que tiene que defender la cuenta de resultados de la empresa va a ser un convencido de que funciona el proceso. Pero miremos la responsabilidad que tenemos desde el sector, que somos los que nos convertimos en representantes, en muchos casos, de las personas con dificultades en el tejido empresarial. ¿Algún comentario más? A ver, yo estoy de acuerdo con Héctor, lo que pasa es que cuántas puertas... Un poquito más alto, si no, no leo. ¿Cuántas puertas tenemos que llamar? Porque es verdad que esas experiencias son buenas y cuando llegamos son muy buenas y sí que se fideliza. Lo que pasa es que hay que llamar a muchas puertas para que una empresa, y
Y después, muchas veces, lo que pasa es el efecto contagio. Es decir, una empresa ha contratado a una persona con discapacidad, la experiencia ha sido súper positiva, y hablan con otros empresarios y otro empresario te llama para... Vale, eso sí que es verdad. Pero yo me refiero en términos de, para a lo mejor conseguir eso, ¿cuántas te dan con la puerta? Independientemente de que, claro, ofreces perfiles ajustados y saben que tienen el equipo detrás, pero sí que es verdad que la mayoría... Pero la pregunta que he hecho dice, ¿cómo respira la empresa? Yo he dicho mal. Y yo sigo insistiendo que respira mal, lo cual no significa que eso nos dé a nosotros la justificación para no hacer nada. Porque nosotros, de hecho, lo hacemos, pero lo hacemos luchando contra un ámbito en donde se respira mal y en donde el esfuerzo es titánico para conseguir unos resultados que a veces no son los satisfactorios, ¿no? Hola. Me llamo Eloy, soy coordinador de un programa de formación para personas con discapacidad cognitiva y hacemos formación sociolaboral. La pregunta que lanzaba, pues, sobre todo a las personas que están en la mesa. Gracias. Pero bueno, también una reflexión de cara a todos los presentes. Aquí hemos estado hablando de experiencias en centros especiales de empleo y desde nuestra experiencia lo que fomentamos es la inclusión social en último lugar, empezando desde la inclusión educativa, inclusión laboral en empresa normalizada y fomentar que las personas con discapacidad lleguen a la empresa ordinaria, que lleguen al final a la empresa ordinaria. Y nos hemos encontrado casos como el que comentaba, perdón, no recuerdo tu nombre. Bueno, Cristina. Pues nos hemos encontrado casos, sí, en los que a lo mejor lo deseable era el usar el marketing de una persona a la que se le note, de una persona porque es más atractiva, porque vende más. Estamos totalmente en contra de la utilización del marketing social en ese sentido, porque creemos que es una de las vías de normalización. Una de las vías de normalización es dar la igualdad de oportunidades para todos y no hacer la discriminación en ese sentido por el hecho de, bueno, pues porque una persona con síndrome de Down, con determinados rasgos, pues puede resultar más enternecedor que se le den unas ventajas a la hora de encontrar empleo. Por el hecho de que nosotros tenemos diversidad dentro de los alumnos que se están formando, tenemos diversidad y hay alumnos que obviamente por rasgos pasarían totalmente inadvertidos y vemos que en estos casos lo tendría muchísimo más difícil a la hora de conseguir un empleo en la empresa normalizada. Y la pregunta, sobre todo hacia las personas que están en la mesa, si es deseable, ya se comentó, es deseable que se dé el salto del centro especial a la empresa normalizada y es fácil el camino no es fácil, eso ya lo sé. El camino no es fácil y si es posible, si lo veis posible, el que al final dejen de ser necesarios. Es decir, esta discusión es tan vieja como mínimo como yo. Sí, es decir, todos estamos de acuerdo en el concepto de la integración, pero yo apelo al realismo, ¿no? Entonces, yo no sé cuántos años llevas tú integrando personas en el mercado ordinario de trabajo. Estás empezando. Pues de aquí a 30 años nos vemos y me explicas, ¿no? En todo caso, lo que quiero decir es que yo creo que la alternativa ética es que tenemos que jugar a las dos bazas. Es decir, que hay que potenciar la incorporación de las personas a la empresa ordinaria a todos aquellos que quieran y puedan, por este orden, que quieran y puedan. Y que habrá algunos que querrán y no podrán, y otros que podrán y no querrán. Y que por eso tiene que haber un ámbito de empresa protegida gestionada éticamente, en donde sea el lugar adecuado para que puedan encontrar un puesto de trabajo aquellas personas que quieran y aquellas personas que no puedan ir al mercado ordinario, ¿no? Y aún así es muy complicado, pero en todo caso, en el terreno de lo ideal, es lo que hacemos nosotros. Nosotros tenemos un centro especial de empleo y tenemos un SIC. Nosotros igual tenemos 50 o 60 personas integradas en la empresa ordinaria y utilizamos el centro especial de empleo como la red de los trapecistas. Dice, si alguien se cae de la empresa ordinaria, lo podemos recoger en el centro especial de empleo, o si alguien quiere salir del centro especial de empleo, está la empresa ordinaria. Y trabajamos con empresas ordinarias como partners para no sé qué, y nos cuesta un montón de esfuerzo. ¿Me explico? Ahora, pensar que la empresa protegida no es necesaria, pienso que es muy poco realista. En ningún momento pongo en duda No, pero es que a mí me han dicho que era un explotador por tener un centro especial de empleo. Es que me han llegado a decir, pero bueno. Perdón, un último comentario. Sí existe un sello, el sello Bicual. No sé cómo está extendido, pero eso es para las entidades, no, eso es para las entidades. Para entidades. Sí. Hola.
quería plantear, bueno, no sé si me oyen, dos problemas. Uno que es previo, que no sé si os ha pasado en vuestras organizaciones, que es en el momento en tomar la decisión la familia o la propia persona con discapacidad de incorporarse a un centro especial de empleo, si no os encontráis con dificultades por los temas de las pensiones, de las compatibilidades, de perder orfandades, bueno, un poco cómo gestionáis eso. Y después, una vez incorporados y ha pasado el tiempo, los problemas que puede haber por deterioros en la propia persona con discapacidad y envejecimiento, porque ahí sí que la administración pues ya mira para otro lado totalmente. Entonces, ¿cómo podéis gestionar eso? Si os habéis encontrado, ¿cómo lo habéis tratado de solucionar? ¿O es vía despido únicamente? No lo sé, porque es complicado. Nosotros ¿no? ahora estamos con el segundo, en esta fundación, en Topromi, estamos con el segundo, y es que no hay más vías de solución que gestionar persona a persona con la máxima de delicadeza, implicando a la familia, para arriba, para abajo, y la psicóloga. Y es que no te dan pero ninguna solución. Es un tema absolutamente pervertido, que la Administración sigue su tónica habitual y no le presta ninguna atención. Y yo creo que si es un tema, por ejemplo, este Centro Especial de Empleo de Tarragona, que ahora estamos en jaque mate con este tema, quizá un centro más grande y que ese problema ya lo ve venir, pues bueno, no sé yo, esto me lo diréis vosotros, si tiene más margen de maniobra, que ya tengas ese problema no cuando te lo encuentres, sino que lo vayas gestionando durante... No sé si da más margen de maniobra, pero nosotros que lo hemos heredado y nos lo hemos encontrado de repente, realmente es terrible. Es una situación anómala el vuestro. Porque normalmente... Ya lo vas gestionando, en ¿no? En una organización viva hay gente que envejece, pero hay gente que entra. Con lo cual, cuando tienes un proceso largo de tiempo de desarrollo, en nuestro caso 30 y tantos años, ¿qué pasa? Que vas teniendo un paquete final de personas jubiladas que, como forman parte del proyecto, la sigues teniendo, con lo cual es una carga económica, pero nosotros no queremos que salga la gente de allá porque no tienen un lugar mejor, pero en todo caso sí que hay una puerta de entrada y una puerta, es decir, con lo cual vuestra Esto es situación... un caso anómalo, es el extremo, y realmente es terrible. Con relación a la primera parte que preguntas, siempre existen, es decir, en cuestión de las prestaciones. Si yo voy a trabajar en un centro especial de empleo, entonces me quitan mi prestación, entonces me voy a la media jornada en lugar de la jornada completa y demás. Eso es un tema que es el pan nuestro de cada día. La media jornada compensa y puedes estar con la prestación. La jornada completa parece que no. Lo que sí es cierto que al ser centro especial de empleo y hay una orden por parte de, que estoy dispuesto, vamos, pues la paso inmediatamente, que permite que esa prestación deja de realizarse y luego cuando tú dejas de trabajar en un periodo, o bien porque has dejado, o porque vuelves a la incapacidad o demás, vuelve otra vez a repercutirte. Yo creo que eso es importante porque eso genera mucha confusión, incluso entre los propios profesionales que te dicen, no, mira, como tienes la prestación no vaya a ser que no la pierda, ¿no? Eso por un lado. Y en cuanto a lo que es el envejecimiento, es el sistema propio de lo que acaba de apuntar Cristóbal. Es decir, no es vuestro caso, pero nosotros empezamos con una media de los primeros trabajadores tenían una media de 47 años. Es decir, han pasado ya 10 años, tienen ahora 57 años, ¿no? Entonces, lo que nos hemos ido también adaptando, según hemos ido creciendo, adaptando a nuestra estructura. Pero, claro, es en estructuras en las cuales nosotros hemos podido realizarlo, los hemos formado para que pueda realizar a su vez otras tareas, ¿no? Pero evidentemente la Administración se lava las manos. Lo tenemos que asumir, o sea, no lo tenemos que asumir. Somos lo que nosotros, como trabajadores, lo que le tenemos que dar una solución a la empresa en ese sentido, ¿no? ¿Algo más? Sí, hola. Yo vuelvo al tema de la... Es que me pareció muy interesante y muy rico el debate que habéis tenido sobre el tema de la publicidad, ¿no? Y cómo me presento al mercado, ¿no? Si me presento, bueno, pues explicitando que soy un centro especial de empleo y que, bueno, pues qué tipo de colectivo trabaja o qué tipo de plantilla está en mi empresa. Y me parecía eso, bueno, pues muy rico, ¿no? Pero desde el punto de vista de la administración, yo no soy administración, pero desde el punto de vista de la administración y conociendo la rigidez de la administración, pregunto, no sé la respuesta, no sé si hay diferencias en las comunidades autónomas, que entendiendo que son empresas que están cofinanciadas los gastos de funcionamiento, en una parte, y otra cosa es que se paguen a tiempo, si no se paguen y se deba la deuda, y aparte del gasto de funcionamiento, entiendo también que hay elementos de inversión que también están cofinanciados por la Administración y, repito, sufriendo la rigidez de la Administración,
¿en qué medida se está exento o no hay obligación de publicitar que recibo ayuda pública y que está cofinanciado por fondos públicos? ¿Se limita esa obligación o hay excepción simplemente al rótulo de mi empresa donde pongo que soy intérprete de empleo con los logotipos? Lo digo porque en la vida diaria parece ser que a la Administración le preocupa más el que aparezca el logo y incluso en todo el proceso y la cadena del proyecto tiene que publicitarse y hay una rigidez y un artículo, en este caso del Fondo Europeo, que exige esa obligación. Entonces, al margen de que me guste o no me guste, ¿en qué medida se está exento de publicitar que el producto, el proyecto, la empresa está cofinanciada por fondos públicos? Bueno, supongo que en la ley de transparencia, en nuestras páginas web, tenemos que informar, bueno, digo, informamos, al menos en la nuestra, de todas los ingresos que tenemos de la Administración, pero a nivel simplemente como ley de transparencia. Es decir, yo no tengo la obligación de poner en mis paquetes de yogur que la Administración me subvencione una residencia, no sé qué. Faltaría más, ¿no? Es decir, No, pero yo creo que te refieres también más a los folletos y demás, no tanto al producto. Es decir, nosotros, por ejemplo, los folletos... Bueno, pero tú lo pones en tu página web, en tu página web tienes, oiga... Comunidad de Madrid. En el centro de trabajo, ¿no? Pero no en el producto. Y a cada trabajador le tienes que comunicar todos los años un escrito, que tiene parte de su salario subvencionado, no sé qué, y lo tienes que firmar, Sí, no, bueno, aparte, por eso pregunto que si en vuestro sector no hay obligación. Bueno, yo tendría muchísimas dudas si simplemente limitándose a que el usuario o la comunidad pueda acceder a una página web que esté ya la ley de transparencia de que son fondos públicos que encargan un proceso por proyectos que tengan. No sé si la publicidad también lo hacéis, pero bueno, yo otro sector hago una película de cine y lo primero que veo en cada emisión de la película es todos los logotipos de los fondos públicos por la financiación. Pregunto al margen si hay una excepción o no hay obligación. En la Comunidad de Madrid, yo hablo de la Comunidad de Madrid, sí nos lo exigen. Sí nos lo exigen en todo aquello en los cuales nosotros lo podamos ofertar. Por ejemplo, hemos hecho un folleto que es para la planta laboratorio y sí lo tenemos que poner y nos lo exigen. En todas aquellas inversiones, que ahora ya no hace tiempo, pero todos aquellos vehículos y demás, en los cuales han contribuido, también lo tenemos que llevar independientemente del logo y aparte de la página web. Pero no solamente es eso, Imaginaros, es decir, yo que he estado en la Feria de Empleo que hay en Madrid, me lo exige poner en el stand, pero también si pongo ponencia. Si no, me llama con la batita, la administración. No, del final no. ¿Está elaborado por No, eso no, igual que en la comida, no. Es decir, sí en lo que es todo lo que es la publicidad, pero igual que nosotros no llevamos nuestra comida desde el Centro Especial de Empleo, no, pero sí en la publicidad sí. Por lo menos en Madrid, Muy bien. ¿Alguien más? La mayoría de la gente que está aquí es gente joven, ¿no? Sobre todo en este lado. Yo ya tengo 60 años, llevo desde el año 95 gestionando los centros especiales de empleo, no siendo propietario de centros especiales de empleo. He vivido la LISMI. Es cierto que si hoy vas al DOGA y pides la LISMI hay 4 o 5 artículos ya, porque al final han desaparecido, han salido otros nuevos porque no se cumplía la LISMI, han sacado otros, y todo está claro. He asistido a muchos congresos de centros especiales de empleo, Madrid, de Barcelona, etc. Aquí en este momento hay 2 catalanes, un madrileño y una gallega. Es completamente distinto la problemática de los centros especiales de empleo en Madrid, en Cataluña y en Galicia. Completamente distinto. Aquí en este momento no tenemos el problema de con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro. Aquí ya se ha superado. La mayoría ya somos sin ánimo de lucro porque nos lo han impuesto en la Junta. Un poco a lo que la pregunta de la persona que está detrás de mí. Es obligatorio que todos los centros especiales de empleo tengamos una placa que ponga Centro Especial de Empleo financiado por la Junta de Galicia con fondos europeos. ¿Vale? Lo que no podemos hacer es poner en las facturas a los clientes, poner eso, pero es obligatorio. Tenemos que identificarnos. En nuestro centro de trabajo tiene que haber una placa. El problema fundamental que tenemos aquí, vamos a ver, los gestores de centros especiales de empleo nos hemos quemado aquí en Galicia, nos hemos quemado. El problema fundamental es que las subvenciones por parte de la Junta no llegan. O sea, ellos se comprometen que ellos tienen que pagar el 50% del salario mínimo interprofesional
Hoy estamos a mes de septiembre y nos deben dinero desde el mes de marzo, cuando hay una disposición que dice que nos van a adelantar el 80%, cuando no nos adelantan nada. O sea, todos los problemas que estamos teniendo en el Centro Especial de Empleo son problemas de liquidez, de tesorería, por culpa de las subvenciones que nos vienen de la Junta. Bien. Con respecto a la administración, la ley de contratos de la administración, la ley de contratos de la administración pública habla de la disposición adicional quinta, me parece que es que los centros, la administración pública, tanto ayuntamientos como ministerios y diputaciones, fomentarán en las contrataciones de servicios a los centros especiales de empleo. Yo no he visto aquí en la provincia de La Coruña ningún ayuntamiento que sacara una disposición con ese artículo. Ni una. Nosotros nos hemos presentado a varios concursos del Ayuntamiento de La Coruña, de conserjería, principalmente de servicios. Vosotros sois más bien de elaboración, pero bueno, hay también servicios de conserjería, servicios de limpieza que organizamos centros especiales de empleo, ¿no? Bueno, en el Ayuntamiento de La Coruña nos encontramos con la sorpresa que hace 4 años o 5 se presentaba un concurso de conserjería 4 o 5 empresas. Ahora nos estamos presentando 15 empresas y muchas de ellas no son centros especiales de empleo. Cuando nos presentamos centros especiales de empleo y la baja es temeraria, nos llaman por teléfono, oiga, justifique usted la baja temeraria. ¿Ves? Tenemos que justificar la baja temeraria. ¿Qué quiero decir con eso? Que la verdad, que aquí estamos, yo creo que somos más de 100 centros especiales de empleo en Galicia. Ojo, somos más de 100 centros especiales de empleo. Actualmente ya con la crisis económica han desaparecido como 20 o 30, porque si miráis la página del DOGA del día 19 de la Junta, donde sacó las aprobaciones de los centros especiales de empleo, nos encontramos que ya hay menos de 100. Muchos se han quedado en el camino y mucha gente desconoce que muchos centros especiales de empleo han desaparecido. Yo animo, soy jóvenes, os animo, pero de verdad, es un trabajo muy duro lo de gestionar un centro especial de empleo. Yo me he quemado, y mucha gente se ha quemado. ¿Y te podía preguntar una cosa? ¿Y cómo funcionó el tema este de la que hizo la Junta para...? No, aparte que no paga. Para cuando vosotros, he entendido yo que antes teníais un sector con ánimo de lucro y otro sin. Y... ¿Qué pasa? Que aquellas centros especiales de empleo que eran propiedad de una persona, pues al final es propiedad de una fundación. Lo único que ha hecho es crear una fundación y pasar a una fundación. ¿Qué pasa? Que los beneficios de centros especiales de empleo sin ánimo de lucro revierten en el propio centro especial de empleo. Pero es que no nos olvidemos que los centros especiales de empleo, la mayoría pierden dinero, no ganan, pierden. Ese es el problema. A veces tenemos que hacer malabarismos con las cuentas contables para cobrarlas y para poder ir al banco y decirle, mire, he ganado 1.000 euros, no son 1.000 euros, ¿para qué? Para que te devuelvan la póliza, pero la mayoría, yo soy franco, la mayoría perdemos dinero, y hay que hacer malabarismos, claro, para que el banco te... otra cosa que nos pasaba, hasta hace poco, la Junta te daba un certificado de que te va a dar una subvención de 10 dinero, ¿vale? Y vas al banco y el banco te adelantaba el dinero. Desde hace 10 años, con la crisis económica, los bancos no te dan nada, te miran todos con lupa. Yo hoy no trabajo con el banco que trabajé durante muchos años aquí en Galicia, ahora trabajo con otro nuevo, que bueno, que tiene una sensibilidad con los centros especiales de empleo, pero es que si no, yo ya estaría aquí. Muy bien. ¿Algún comentario más por su parte? Bueno, pues vamos despidiendo. Entonces... No, me falta a mí. Ah, perdón, no lo había visto. Hola. No, es diferente, porque yo pensé que no solamente se iba a hablar de los centros de empleo, porque yo creo que la solución no solamente son los centros de empleo. Aparte se necesita la administración. La administración es muy importante y nos ayuda, porque cuando vas a pedir una minusvalía necesitas que la administración te valore, porque sin ese 33% no hay valoración posible para cualquier persona. Y es la que te dice eso, la que te aconseja, la que te ayuda, la que te dice a dónde tienes que ir. La ONCE es muy importante. Cogami también, ellos te dan eso y no necesitas un centro especial de empleo. Mucha gente no lo necesita. Es como hace 30 años que los niños no estaban integrados, tenían que ir a colegios especiales. Yo creo que en el futuro no sé si se necesitarán los centros especiales, pero debería estar todo el mundo integrado, aunque es muy complicado, lo sé.
razones, por la integración, por el buen hacer, por la profesionalidad, por la empresa, por la discapacidad, que no transcurran 30 años para volver a vernos, ¿no? Intentaremos. Bueno, y de paso la Fundación Paidella, pues si organiza otra jornada tan interesante. Me como gustaría esta, que me nos volvemos a ver. contestaran ellos, porque al final se necesita la administración, estemos de acuerdo o no. No, sí, claro que Es estamos. la que te tiene que dar la minusvalía. O si no, ¿quién nos lo va a dar? ¿La empresa privada? No, la porque minusvalía. no tienes toda la razón y nuestras entidades trabajan en coordinación con la Administración. Al final, como más actores seamos y mejor nos coordinemos, o sea que sí, el tema es así. Y la Administración tiene que estar implicada y, bueno, tiene que asumir su parcela de responsabilidad y hacer su labor, efectivamente. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, nosotros trabajamos con la Administración, lo que decimos es que la Administración tiene que mejorar igual que nosotros. Y claro que sí, claro que el empleo ordinario es imprescindible y ojalá sería la máxima total sería que todos estuviésemos en el empleo ordinario, pero tampoco está mal que contemos con el empleo protegido en ese sentido. Y yo sobre todo un último aliento, es decir, si se ha quedado un rescoldo de problemas, pero cuidado, creo que aquí estamos luchando y estamos luchando por la integración laboral, por ese aspecto positivo que hay que darlo, por el reconocimiento de las capacidades y por la normalización plena, sea donde sea, pero por la normalización plena. Yo creo que ese es un mensaje positivo que tenemos que transmitir, ¿no? No me gustaría que salieseis con la sensación de todo va mal, no. todo que nos está llevamos mejorando, esa pero, sensación por supuesto, de que no. todo va mal, No, de que por la eso, gente por no eso puede es. ser Todo integrada. pero todo es deseable y todo tiene que ser mejorable en toda la vida, en el negocio y en nuestros propios proyectos vitales. Porque siempre está bien hacer autocrítica para Eso mejorar y poder avanzar y en este mundo también. Bueno, lo dicho, muchas gracias a todos los asistentes. Ha sido, yo creo, una tarde muy productiva. Gracias por vernos.